chicas de oro aquí. Somos las chicas de oro, no te pases, ¿eh? Eu que sepa que son o que mellor sabe de viños do mundo. Sei o que me gusta e o que non me gusta. Eso é importante. A auga está moi fría, a auga correndo, xa sabedes o que son os ríos. Pero bueno, no verano que todo se agradece, e aquí no estanque se pode se bañar. A xente, de feito, parece pois, como un pequeno aquapark, non? Apaga o candil, marica chuchus, apaga o candil que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil e chégate alá. Hola de bares, somos Emeira. Vos vou presentar mi bar, soy Dani. O bar meu se chama Catalán. Soy un chico de Rumanía, fai 4 años e medio que estou en Meira. Estuve trabajando en un restaurante y después estuve 3 años con la jefa que levaba o bar Catalán. Fai 2 meses y medio, lo había collido yo. Con la ex jefa estuve 3 años y medio y ahora lo tengo yo de 2 meses y algo. Le había reformado, pero de todo modo o bar sigue con las costumbres de siempre. Tenemos a la venta los billetes de alza, que no ha cambiado. Seguimos con chocolate con churros por la mañana. Bueno, todas las cosas que lleva un bar. Desayunos por las mañanas, tapeo, pinchos, también a lotería. Seguimos con los abonados, con la lotería de Navidad, que hay muchísima gente que lo lleva. O número de casa, que también es muy famoso. O gallego ahora ando mezclando. O que pasa que no principio aprendí o castellano e desde cando estou neste bar, que levo 3 años e medio, con a gente maior, dame tempo máis a hablar, entrar en contacto con eles, e entón sí que empeza a pegarse as palabras en gallego. Bienvenidos aos de bares, en isto é Casa Saqués, desde o ano 47, creo que é unha taberna que merece a pena vela, e a atención que ten. Espero vos vou invitar a que a vexades. Vamos logo, venga. Nai me pariu nunha cuba de viño. Nacín aquí, en fin, empecé desde que nacín. Todo montou no meu pai, no ano 47. E desde aquela aquí estou, dando tazas, que era como empezaban as tabernas, dando tazas, as tapas tradicionales de sempre, como son os callos, a tortilla, e, bueno, iso é como empeza unha taberna. Se queres un café, telo que te vas de pota, por exemplo. Eso é o que é unha taberna. As empanadas, huevos rotos, as caldeiradas de pescado, bueno, o de sempre. Levamos desde 47 facendo o mismo. Os clientes é o número 1 desta casa, en general. Son como amigos, levan toda a vida parando aquí, a mitad deles, e, bueno, hai un trato personalizado, lógicamente, non? Entón, bueno, están contentos eles e non. Disfrutan, viven e cantan. É a profesión máis bonita do mundo, que é a única profesión que fai felices aos demais. Ou non? A xente non é feliz comendo e bebendo, e despois cantando. A mí, cando veo un bar se prohíbe cantar, me dá como un pa atrás, non? Que o bar é onde te inspiras. Hai cancións como Miudiño que son himnos, claro. Entón tens que cantar. E a xente canta, as agrupacións vocais dos povos, por xeral, nacen nos bares. Por exemplo, a Roda, o grupo ese tan importante e famoso da música popular galega, bueno, pues, se xenerou nun bar, cantando cancións,
cancións populares galegas, aí están, despois de 35 anos cantando. É que antes cantábase máis, verdade? Claro, ahora non se prohibido cantar e se cantas, cantas ben. Pues tamén hai algún que exixe que se cante ben, senón non se canta, non? A empanada é un dos produtos emblemáticos desta casa, para eso se chama posiblemente a mellor empanada do mundo, mentre non se demostre o contrario. E de momento non han demostrado nadie. O secreto ven do ano 47. Miña abuela me enseñou ao meu pai. Dela. E iso foi pasando? No, de meu pai a min, e nadie máis. E morrerá así. Sabe como las que hacían las abuelas. Claro, eso es Que ya antiguo, eso se ha perdido y esto sigue sabiendo. Yo venía aquí con mi padre cuando yo tenía 5 años y tengo un borrón más. Y sabe igual. Es el mismo sabor. Entrañable, familiar. claro, Sí. casero todo. Es secreto como lo de la Coca-Cola. La fórmula, macho, no se la dan a nadie. Y es la mejor que hay, de momento. De momento. Benvidos hoxe aquí ao Concello de Barro, na Muñada de Barosa. O meu nome é Gonzalo. E, bueno, hoxe invítovos a que veñades a conocer aquí os Muiños da Barosa, un paisaxe natural, idílico, para pasar aquí en familia, incluso para vir con compañeiros e disfrutar deste paraje natural tan bonito. Invítovos a que me acompañedes a mirar os muiños, tanto por dentro como o que é o entorno, que vale a pena, é un sitio paradisíaco para disfrutar aquí no corazón do Salnés. Vale, acompañádeme se queredes. Bueno, esta é unha pequena terraza que temos aquí máis que nada para traballar na temporada de verano. Ben vedes, está a pé de río, ao ladiño da cascada, un sitio espléndido para disfrutar aquí dunha tarde pois en compañía de nenos, o que vos dicía antes, incluso pois, compañeiros de noite, facemos concertos en directo para tomar unha copa agradable aquí en pleno verano. Isto foi unha idea que sacou aquí o Concello de orientalo un pouquiño hacia o turismo no ano 2000 e se puxo en funcionamento o que é solo a zona de bar. E pouco a pouco, pois, bueno, vendo que a xente que aceptaba moi ben este sitio, fomos mellorando e hai 4 anos, 5 anos prácticamente, se lle dou o último toque, que foi as terrazas, escenarios, adecuar algún muiño. A auga está moi fría, a auga correndo, xa sabedes o que son os ríos. Pero, bueno, no verano que todo se agradece, e aquí no estanque se pode bañar. A xente, de feito, parece pois como un pequeno aquapark, non? Porque a xente se tira desde arriba, desde as rochas, e depois parar a tomar unha copa ou ben a comer e xa quedar toda a xornada de tarde pois disfrutando daqui co rapaces máis que nada. Orientámosla hacia todos os estilos, pero o que máis acapara é a familia. É un bar familiar. Bueno, pois agora xa nos encontramos aquí na parte alta do muiño, ten 2 plantas, e este é o salón que prácticamente é o que utilizamos para traballar en temporada de inverno. Ten unha capacidade aproximadamente para 70 personas en total, e, bueno, ben vedes, está conservado como era original, con un pouquiño de decoración, pero sempre adecuada ao que é o sitio, sin irnos máis alá. E agora, bueno, teño aquí o compañeiro, amigo e socio, que é Amoedo, ¿vale? Bueno, le ayudo un poquito a Gonzalo a llevar el tema del restaurante y después aparte también estoy un poco llevando el tema cultural. Hacemos muchas cositas, hacemos muchos conciertos, hacemos concentraciones, motos, coches, Vespas, Porsche, hacemos un poquito de todo, temas de arte, tenemos hecho exposiciones, vemos que la gente pasa, le gusta el sitio, le gusta el trato, vemos que repiten, vemos que viene gente también de muy lejos, zona de Ferrol, zona de Coruña. El verano es distinto, el verano
ya pasa mucha gente, pues desde gente de fuera, de Madrid, de Barcelona, de Portugal. Y bueno, la prueba está en que hoy por hoy, ¿sabes? A lo mejor hemos triplicado un poco el número de visitas, está muy en boca de todo el mundo Barossa y eso es un poco el orgullo que tenemos. Hola, ¿qué tal, chicos de bares? Estamos aquí en Foz, en el restaurante Las Brasas. Os invito a pasar. Os presento aquí a mi marido, Indalecio, o dono de este bar, que llevamos 30 años aquí, los dos, trabajando. En Argentina fue donde nos casamos, pero conocernos conocimos aquí. Yo soy hija de gallegos, mis padres son de aquí, de la provincia de Lugo. Y marché para Buenos Aires. Y allí nos casamos, vivimos allí 8 años y luego venimos para Galicia porque la tierra tira, quieras no tira. Cuando vinimos de Argentina estuvimos primero en Gijón, trabajando, y después vinimos para Foz, estuvimos en otro local y abrimos este local y aquí estamos. Al principio íbamos a dar solamente raciones, churrasco, pulpo y así a base de raciones nada más, pero entonces empezó a surgir de... ¿Y cómo no traes un pescado, un bacalao, unas merluzas y un pescado de época como el bonito? Y empezamos así y hoy tenemos artículos que se venden mucho, esos artículos también. Las mariscadas, tenemos unas mariscadas muy buenas, que la gente las pondera, mucho arroz, vendemos mucha paella. Y después tenemos todos los días un menú del día muy asequible. Pues si yo te digo cómo empecé a cocinar es largo, pero bueno, yo no sabía hacer nada, yo también soy única hija, venía de no hacer nada, nunca tuvimos hostelería, mis padres tuvieron otra rama de negocios y yo empecé en Gijón y a base de eso fui aprendiendo y lo que me hacía me gustaba y cuando tú haces algo que te gusta con cariño, pues fui aprendiendo. 42 años llevamos casados. Toda una vida, ¿eh? Toda una vida, pero reñimos moito, que eu teño moi mal carácter. Bueno, a veces, pero él también, Eso no. Después llegamos a casa y pasa todo, Sí, eso es verdad. Este señor, estupendo, de seguida, sabe lo que queren os clientes. Eu, se fai calor e tal, pomo templado, non fai falta dicirlo. Que fai algo de frío, xa non pongo un pouco máis quente. Chego, xa non lle digo o que me ten que poñer, xa o sabe, pero xa les dai moito. E logo, son diabético, sempre tomo un pinchiño con café, estupendo. É un chico listísimo e traballador. Espero que lle vaya ben. Muy diferente non lo encuentro, porque en las dos partes comer se come moi ben. A comida de base, o pescado de cortello, como se chama aquí, o cerdo, pues en mi país igual. Entonces me acostumbré bastante bien, porque aquí la gente es bastante cariñosa y colle bastante cariño a xente, y por eso me había quedado con o bar por los clientes que tengo. Para nosotros es bastante fácil porque hay muchísimas palabras, tanto en castellano que en gallego, que parece a mi idioma. Como son lenguas latinas, entonces hay muchas que parecen. Pero bueno, de todo modo, en un principio, en llegar aquí, sin saber hablar, pues sí que deu algo de trabajo. Toda a vida foi catalán. Os dueños non eran catalanes, pero aquilo de poñer catalán por poñer algún nombre. Pero toda a vida, onde quedas, lo catalán, onde quedas? É como no centro mismo de aquí de Meira, porque aquí. E además o chaval tamén vale moito, o que eu agora xa traballaba aquí, e claro, xa o conoce mellor, bien, aquí vivese bien. Soy nacido en Argentina, pero mis padres son de aquí de Lugo. Ya hace 13 años vine con el corralito y bueno, estamos aquí ya afincados muy bien, yo y mi familia, perfectamente adaptados y recorriendo estos bonitos pueblos que tiene Galicia e interior de Galicia, que es muy bonito. Había un caso de una chica casualmente que no era española, era dominicana, que tenía un bar y estaba por cerrarlo y estaba pero muy mal económicamente y
Te digo más, el día que yo le vendí el cupón no estaba ella, estaba la hija, y valía 3 euros, era un cupón de viernes y no llegaba a los 3 euros. Tenía 2,60 con calderilla de 5 o 10 céntimos y se lo dejé igual y re contenta, claro, cerró el negocio, se marchó para su país, pero claro, ella dijo que con 35.000 euros allí ella que prácticamente tenía la vida salvada. Aquí 35.000 te ayuda muchísimo, no te salva la vida, pero te ayuda muchísimo. Eu que sepas que son o que mellor sabe de viños do mundo. Sei o que me gusta e o que non me gusta. Eso é importante. E a partir de aí, pois bueno, estou agora comparando o viño de denominación de origen de Monterrey con un Rioja. De momento vai ganando Monterrey. Me tira a miña terra, o Val de Monterrey, que ten un viño moi bo, e tamén agora toca un pouco de Rioja. Ben, hai que levar o tempo. Tomar un viño. Bueno, un ou dous, depende. E as boas tapas. E probando as tapas de Marisé, que sempre son boas. Cariño. Dime. Cariño puto. Sí. Vale, gracias. Vos deixo logo con ela para poder eu seguir traballando, senón isto non dá. Vale, veña, hasta ahora. Eu era secretaria de dirección, non era secretaria de potas. Para eso estudiei, pero me gustaba cociñar, entonces me metín aquí, e aquí levo 45. Así que, fíjate, inda que non me guste, teño que estar, non? Pero me gusta. Esa é a miña ventaxa, que me gusta moito cociñar. Entonces, bueno, pois fago o que podo. A verdad que fago o que podo. Tiña que sacar unhas patatiñas de aí. Non hai nada de nova cocina ni nada deso. Aquí todo é natural, non hai nada disfrazado. Bueno, xa o vedes, o que hai está aquí. O mellor que hai é cociñeiro. O cociñeiro é o mellor. O resto non importa. Yo decorado, que ainda lle podes notar algo de cando se fumaba. Está así, con un tono vaído. Ya é deso, pero ahora estas pinturas xa non se fan. Ahora todo é o boteléis. Non hai ningún que sea capaz de imitar estas Nada, imposible. Foron a base natural, feita co tempo. Non eran pintores, eran artistas. Artistas, claro. Collían, pintaban algo, botaban un goto, e a medida que iba avanzando quedaba de maravilla. Non sei, bueno, Os d'Altamira. Os d'Altamira. Bueno, vexemos animados. Bueno, ese falaran as paredes. O que habría que escoitar se as paredes falaran. Vos cando queirades comer un bon cocido e vides aquí. O precio non é mesmo, O precio non é mesmo. No, pero non é só o cocido, é a carne asada. Acaba de poñernos aquí unha tapa de gato. Mira como quedou. Nada. E as tortillas tamén. Non parece carne asada, desa que non se pode comer. Se masca, tens que deixala no plato. Este é de que non queda nada. Tonecho, que veña a levar eso para que coman, se non se van a enfadar se non lles damos de comer. Digo eu. Son a nai da Marisé. Caldeiradas sí que lle sei facer moitos. Porque o pai era do mar. Eu son de bares tamén. Sí. De bares como este, como Casa Saques, chegas a tomar algo, tomas xente para preparar, estar disfrutando dun momento. Xente que ao millor non ves noutros lugares e sabes que aquí podes atopar. Cada vez menos que o médico non nos deixa. A ver como se levanta o país. Pasa por un lado, cada vez hai menos tabernas tamén. Cuenta la verdad, Ahora, cada vez hai menos tabernas. Bueno, pasa que últimamente non vamos moito ao médico tampouco. Por eso, porque non nos deixa vir ás tabernas, entonces dixemos, bueno, ou vas ao médico ou vas á taberna. Unha de dúas. Pero tabernas quedan poucos, ahora son todas cousas moi modernas, xa. Danche todo en vaso de tubito. E así non presta o viño. Comidas un plato de diseño, plato moi grande, moi dibuixado, moi adornado. Comidas, casi nada. Plato grande, comida pouca. Aquí, pero non aquí. Aquí non. Os platos ahora son como plazas de toros. Claro. Pero dentro non vai nada de toro. Nada. É de así, non? É que eu sou menos de bares. Este é catadora de agua. Eu sou de agua. E a deste ano é moi boa. A cosecha deste ano.
Bueno, pois xa estamos o que é dentro do muiño, e estes son os muiños orixinais, tanto este, como ese de aí. Está ubicado con esta casiña, este muiño está ubicado con 3 moas. A construción é do 1365, imaginádevos, hai que mimala moito, hai que conservala. Pero, gracias a eso, pois funciona perfectamente e podemos estar traballando, pois, sobre todo con este muiño de aquí, o que teño a miña dereita, traballamos todo o ano sin problema algún. Pero, que vos digo, cando chega o inverno, hai que cerrar e un mes fai falta, pois, para arranxar e para mimar todo o muiño, para conservarlo tal como está. Bueno, pois nada, ahora encontrámonos aquí no muiño da Maquía, un dos 17 muiños que hai no conxunto da muiñada de Barosa. E, bueno, é un muiño moi pequeniño, pero adaptámolo igual ao entorno. Este muiño, máis que nada, se utiliza para presentacións de catas de viños ou de cervezas artesanas ou para calquer outro evento, como pode ser despedidas ou simplemente xente que está comendo abaixo e ven tomar aquí un pincho ou tomar á noite unhas copas, prácticamente. Ahora encontras aquí con nos Jorge, que é o terceiro socio, que vos lo presento. Que tal, Jorge? Hola, que tal? Este era un muiño que estaba, bueno, como dixía Gonzalo, como os outros 16 que quedan por aí arriba, estaba solamente coas paredes. O que fixemos foi adaptalo para que fora, bueno, para que se puidera usar como bar. Evidentemente todo isto non se pode tocar, entón o que fixemos foi porlle un piso de cristal para que se poida apreciar como era isto antiguamente, conservando a estrutura original. O muiño que vistes abaixo é un muiño atípico, é un muiño, de feito é o único que temos aquí na muiña de Barosa dos 17. O que vistes abaixo era un muiño vivenda, que quere dicir isto, que o muiñeiro vivía arriba, vivía na segunda planta. O resto dos muiños, todos os que podedes ver por aí arriba, incluído este, eran muiños que se denominaban de maquía. Os muiñeros vivían na aldea do lado e viñan aquí a traballar á maquía. Cuando se decidió montar esto, estábamos nosotros por aquí de vacaciones y nos pareció una idea extraordinaria. Y apoyamos al chico que tuvo la idea de ponerse aquí, que es familia, sí. Y bueno, nos pareció que esto que era algo que no podía quedar oculto, que tenía que estar a la vista, porque sales de la carretera general y te metes aquí, te encuentras con este entorno que no te sorprende, porque no te lo esperas. Que está precioso además. Además la historia que tiene esto, que para mí, bueno, pues es importante, porque yo, aunque soy de Asturias, mi familia pues viene de aquí, y mi padre concretamente venía a moler aquí. Vivían en la zona de La Portela, de Barro, entonces para mí esto es doblemente, no sé, gratificante venir a verlo, porque sabiendo que ellos anduvieron por aquí, la familia y eso. Yo soy Rodolfo Salvador Gauna, cocinero en el restaurante Las Brasas. Bueno, aquí preparando un menú para nuestros clientes habituales, clientes del día. La compañera Chel estamos preparando unos torremos para dar tapitas. Bien, bien. Se trabaja muy bien, somos muy buenos compañeros. Es un jefe, pero compañero hasta el final. Yo soy argentino. Vine porque me recomendó un amigo. Yo vine directamente de la Argentina a esta casa y es aquí que estoy 9 años ya, la 10ª temporada. Bien, muy bien, a gusto, con los jefes, con la gente del pueblo y con la calidad de personas que hay aquí en la zona, en Galicia. Él lleva 10 años con nosotros, él ahora es el que dirige un poco el negocio de esto. Aquí tenemos el caldo gallego, que están degustando los clientes de tapas. Un buen caldo se hace con buena materia prima. Tenemos aquí unos trozos de tocino de la casa, unos chorizos, jamón, una patata gallega, un poquito de unto también. Aquí tenemos unas fabas, tipo asturianas también, unos chorizos. Aquí estamos preparando para algo de pulpo. Cocinando llevo mucho, porque ya tengo muchos años, pero así a la cocina tal me incorporé un poco tarde, porque crié a mis hijos primero
Y después tuve unos abuelitos también, los atendí y tal, y me incorporé tarde. Pero bueno, la cocina me gusta siempre y entonces es una afición que tengo buena y bueno, cocina tradicional, más que platos muy eso, yo la tradicional, el caldo, las fabas, cosas así. Esa recién pescada. Aquí el muchacho Junior. Un poco fuerte. ¿Tienes un vino con una tapa? De todo, muy bueno. Yo pedí de pote gallego. Pote, O fabada, fabada, o lo que sea. Puedes elegir, jamón, hay variedad. jamón, empanada, de todo. De todo, un poco de todo. Pues está muy bueno todo, la verdad es que sí. Se come muy bien, y mucho. Aquí, cocinando un poco de carne, algo de churrasco de ternera, churrasco de cerdo, algún chuletón, una ternera gallega, muy rica. Lo importante es lo que está debajo de la carne, la temperatura del fuego, del carbón, y luego saber qué tiempo lleva cada cosa a hacerse. Buen manipulador de buena carne, ¿sabes? No hace falta ser argentino para saber manejar una parrilla. Ser argentino es un extra, nada más. Aquí nos gusta todo. Aquí nos gusta el codillo y... bueno, de todo. De todo. Trabajamos aquí cerca, venimos a comer aquí todos los días. Aquí, por lo que vimos aquí, o mejor aquí en Foz, sí. Y el menú muy variado. Los niños han pedido un poquito de ternera gallega estupenda, que se la comen divinamente. Los papás nos hemos tirado un poquito por el mar, calamares, navajas, todo muy rico. Y los abuelos al plato más tradicional, fabadita y sopita de marisco. Y todo divino, mira cómo quedan los platos, muy buenos todo. Os presento a mi madre, ella llámase María, es la cocinera de mi bar y como veis está cocinando os pinchos, as tapas, para mediodía, para tarde. Intentamos tener por lo menos 3 tipos de tapas a mediodía y a tarde intentar cambiarlas. Cocina moi ben. Este ano, nada máis empezar, nos metimos en concurso de tapa. Salimos o segundo en la tapa valorada por público. No puedo decir que soy una cocinera, yo aprendo ahora muchas cosas aquí, ¿sabes? Si de estar de jefe, cuando me pide algo y no le trae así de rápido, hay de esperar un poco. Y él, mamá, tráeme rápido, cosas de esto. Ella es Ramona, es mi ex jefa, es una santa para mí. Estuve trabajando con ella 3 años y medio, muy bien, nunca tuvimos ningún problema y nunca había pensado encontrar tan boa xente. Ella es como si fuera mi abuela, aquí española. Emigré a Cuba, trabajé para Fidel Castro 11 años y medio, vine sin nada. Mi marido era de Chantada, nos casamos en Cuba, venimos para casa de mis padres que son de Castroverde y entonces estaba en traspaso. Nosotros no teníamos un duro, pero mi padre nos ayudó y con la ayuda de mi marido le murieron los padres, que eran de Chantada, y empezamos aquí, estuvimos 50 años. Yo me ganaba 40 pesos con uniforme, casa e comida. E deron aqueles 40 pesos en España, o ano 54, 2.200 pesos. Valía un peso de allí, 60 pesos de aquí. E con peso de allí ya valía más que el centro de aquí. Pero para vino Fidel, y lo llevó todo. Huevos rotos. Un plato del año 47, realizado por mi abuela, traspasada a mi padre y mi padre a mí. El año 47, ya llovió. Machacao. Ahora... ¿Cómo es la receta? ¿Qué le va?
Ahora te explico, déjame trabajar. Patata pochada, no frita, pochada. Y el producto secreto, que eso no se le dice a nadie. Ten secretos para todo. Patata hecha muy despacio, muy despacio. Venga, a paparlos. Esto no puede, es un plato que no puede esperar, ¿eh? Vale, de aquí al cielo. Vale, venga. O cliente máis vello de todos De toda a Gaiteira. Non, da Gaiteira non, da que... nada, pois por aquí aguantando mecha. A ver si me supera na cociña, pero non é capaz. Vamos aí unha pelexa e tractor hecho maseo a ver quen fai as mellores empanadas me parece que non os fai ben, pero lle falta un toque medio, toque medio. De feito, cando eu traigo unha panada a comer aquí, come primeiro a miña e despois empeza a cadea. Visitando aquí o amigo Tonecho, que teño un hermán que vive por aquí. Eu vivo na calle da Torre, pero veño a esta zona porque teño un hermán que ten un bar aí un pouco máis arriba. E Tonecho o conozco desde hai moitos anos, non? Entón sempre, algunha vez que poido, pois viño por aquí, faceño unha visita, tomar un vaso de viño e nada máis que iso. Somos amigos de hai moitos anos, non? Así dun tiro, pois mato dúas, non me entendes? Vexo a Tonecho, máis vexo a meu hermán, non? Mais ou menos estou cerca tamén, non? Vale. Bueno, eu estuve en Inglaterra 40 anos. Eu era amigo del xa antes, dos padres deles. Eu tiño o bar aí e tal. Parábamos mutuamente, el alá e eu aquí. Depois desaparecí 40 anos, en fin. Ahora veño por aquí, pois non me convenceu nada, simplemente que somos amigos e veño a visitalo de vez en cando. Eu en Inglaterra paraba nos sitios españoles, non? A zona miña había 3 ou 4 restaurantes españoles e sempre paraba por ali. Os ingleses é outro tipo de locales, non? Para tomar cerveza e ali non... Antes non se vivía nada máis que cerveza e whisky e pouco máis, non? Mancher e... Hoxe van cambiando as costumbres e iso. Porque antes non ibas a un país inglés e non había nin viño, nin había nada, había que tomar cerveza sempre, non? E whisky. E agora non, agora xa se ve que viñeron a España, probaron o viño e agora xa vas a unha terraza inglesa e encontras botellas de viño con... En fin, cambiaron da paita de cerveza o... Collen unha botella de viño para 2 ou 3 ou tal, ou 2 o que faga falta e... Cambiou o sistema. Antes nada máis que era a bebida, o 99% era, o inglés era cerveza. Cerveza e whisky. Chámame Belén. Son a cociñeira de aquí, somos 2 cociñeiras, pero a outra está hoxe mesmo de día libre. Aquí dedicámonos a facer comida durante o verán bastante xente, para bodas, comunións, multizos, comidas de empresas, despedidas, etc. Sí, sobre todo ao fin de semana. Ao fin de semana estamos moi a top. E ben, e pola semana tamén, pero bueno, máis ben ao fin de semana. Este é o pisto que lle acompañamos á croca, a presa e as lágrimas. E depois temos unha cebola que pochamos que é para o bacalao á plancha. Vai á plancha, e botamos a cebola por riba, e salen bastante ben. Unhas patadiñas cocidas con allada. Os chorizos e o viño poñémolos a ferver nunha cazola, con un poquinho viño tinto, a que collan color. E deixámolos aí, agora botamos un poquinho de viño tinto. Aí, ferver, e o tapamos.
Pues de vacaciones, una semanita, y como Ricardo no conocía los molinos de Barossa, vine para traerlo y enseñarle uno de los sitios que más me gusta de Pontevedra. Vengo de las Islas Canarias, pues tanto verde te sorprende, ¿no? Los ríos, que allí no tenemos ríos. Pues mira, unos chorizos al vino, pincho moruno, que allá en Canarias no lo hay, ni por asomo. Pues mira que hay moros. Pincho moruno é unha carne picada que vai adobada, que a poñemos agora aquí nos pinchos, se tuvermos brasa, iba a brasa. Pero como a brasa non temos lume agora mismo, lo ponemos á plancha. Está con pimentón, viño, pimentón picante, pimentón dulce e un pouco viño. E agora vai acompañado con unhas patatas fritas. Tamén sale bastante ben. Foi a nosa finalidade, é dicir, vamos facer cociña tradicional, non é unha cociña do autor, pero sí con toque de presentación, que é onde queremos dar esa pincelada. E sí, traballamos o que na gastronomía, pois o que se facía de tempos de nosas avós, o que é empanada de millo. Agora que ven a temporada de inverno cambiamos totalmente a carta, pasamos a traballar pois cocidos, comida de caza, e o que vos repetía antes o que é o tema da micoloxía, traballase moito con produto de temporada, castaña e seta. Tú creo que has pedido la tortilla y los pimientos, ¿no? Sí. Pedí una hamburguesa, aún estoy pendiente de ello y así. Genial. Pues la verdad que fue una sorpresa porque había quedado con ella y me dijo, te voy a llevar a un sitio. Y yo de hecho no conozco este sitio, jamás he estado. Y vamos, me ha encantado, porque es así muy típico. Se lo estaba diciendo que el bar es muy apropiado a la zona, que lo complementa, ¿no? Digamos, que muy bien, la verdad que me ha encantado. Yo estoy encantado, vamos, no lo conocía porque siempre los típicos bares de la zona de Pontevedra o cercanos, pero aquí en paraje natural, muy bien. Yo vivo aquí cerca y como esta gente no vive aquí, pues venimos aquí a dar una vuelta. Muy bonito, muy natural y... Y de aventura estuviste, ¿no? Sí. ¿Qué viste por ahí arriba? Vi los molinos. Los molinos, vi cascadas, no me bañé, no traje bañador. Yo aproveché a venir a ver a la familia, que la tengo aquí de vacaciones, y conocía este sitio, pero hacía muchos años que no había estado. Y tenía ganas de recordar cómo era, pero muy guapo, muy bien. Es un sitio, bueno, espectacular, paradisíaco. Aquí estamos con la familia, que nosotros vinimos a Asturias a pasar 8 días con ellos y llevamos 2 meses y medio aquí. O sea, con esto quiero decir que vamos, que de aquí para el cielo. Este bar, esta señora, según me viu, xa me abrazou. Bonita. Estou encantado con eles, porque siempre me trataron moi ben aquí. Siempre. Un ambiente muy cálido, muy familiar. Somos muy cercanos a los clientes y los clientes con nosotros. No solamente nosotros, ellos también. Sí, prácticamente nos conocemos de años. De años. Viene mucha gente de Madrid. Asturias y Madrid es lo más fuerte que tenemos. Llevamos ya 12 años viniendo. Microclima, buen tiempo, aunque hoy está malo, muy buen tiempo, muy buena comida y muy buena gente por aquí por Galicia. Es muy familiar, nos encontramos muy a gusto, como estar en casa. Te trata muy bien la gente. Las Brasas es un buen restaurante de Foz, emblemático ya, que muy buena carne, muy buen marisco, buen vino, buen trato, el trato muy afable. Conoces a los dueños, a los camareros, a todo el mundo. Tenemos la costumbre de venir todos los veranos. Venimos hace 12 años. Aquí, a Foz. ¿Desde dónde? Desde Madrid, Madrid capital. Yo tenía una vecina que era de aquí, me habló de ello y entonces pues no hemos parado. Ya no nos hemos ido. Todos los años estamos aquí.
temperatura y comida. Dormir, comer y a ser posible no mover una paja. Pero ni aquí, ni en Madrid, ni en Rusia. Tengo la opinión de que trabajas que no vale para otra cosa. Pero traballero na SEA. Os dous traballamos na SEA. Vamos en Barcelona os dous. Vamos en Barcelona. Este foi bombero. Comer, pasear, jubilados e a vivir. Sobre todo gastar o pouco que nos dá. Traballar se traballou bastante. Ahora que traballen outro. O sea, traballamos para outro, non traballé para nós. Claro. Fui futbolista. Jugué en el Boca, en el Oviedo, en el Santander. Volví al Oviedo y aquí hace 18 años que paro. Salimos, como se llama, a conocer un poquitín y nos quedamos aquí. Ya llevamos 18 años casi. Con el señor Indalecio, con Antoñita y con los amigos que hay. Aquí, en Asturias también hay muchos de aquí. Entonces, aquí venimos otros años. Ella y yo estoy jubilado y vivimos aquí a Aranjuez. Vivo aquí hace ya 5 años que vivo aquí. Me jubilé y esto me gusta y vine para acá. Y aquí me quedé. La casa está genial, el trato genial, la comida genial y todo perfecto. Y aquí pasamos pues muchas horas. Yo nací en Foz y a los 19 años me marché. Era un pueblo pequeño, no había donde pudieras desarrollarte, ¿no? Entonces no hubo más remedio que, o sea, como dice mi buen amigo el cronista de Foz, Suso Fernández, formamos parte de la diáspora, pero el corazón sigue aquí. ¿Y aquí volvió? Y aquí volvemos todos los años a veranear. Pues charlar con los amigos, echar un vinito, una canción cuando nos encontramos los amigos y no hay problema, no importa el tiempo. Estando en Foz no importa el tiempo. Mucho chafardeo. ¿Y eso qué viene siendo? Cotillo, hablar. Cotillear. Hablar de vecina, aquella que lleva el vestido rosa. No, aquella lo lleva negra y tenía que llevarlo azul. Y a mí no me gusta, y aquí en el pueblo pues me gusta eso. Anda, sales comiendo, anda y sales con los brazos. Somos las chicas de oro aquí. Somos las chicas de oro, no te pases, ¿eh? Mozas y mozas galegos son alegres como flores. Cuando nos habla la gaita, cuando nos habla el tambor, nos habla de romería, nos habla de nuestro amor. Mira qué cosa le va más simpática. Ya verás cómo te voy a decir otra poesía, ya verás. Y te vas a reír. Amor mío, vienes tarde, vas a dormir al sereno, servirás de superfalta mientras que no venga otro. No me las tires tan altas que lleguen a las estrellas, que no soy pájaro de alas que suba y baje por ellas. ¿Y cómo sabes tanta poesía? Vamos a ver. Encantado de presentaros mi bar, ya sabéis dónde estamos, dónde os encontráis, en Meira, Avenida Generalísimo. Muchísimas gracias y vos esperamos. Adiós. Adiós, gracias. Pero míralas, que quede grabado esto, porque esto no es en cualquier establecimiento, no hay taberna como esta. Amigo, non, que sigue cobrando. Ah, sí. Mira, amigo cuando entramos. Cando salimos ás veces, xa dimos, bueno, se todo podía cobrar un pouco menos. Pero claro, o estómago di, no, está ben, sí. O estómago di, está ben así. Cada un o seu, dicía o que roubaba. Cojones. Familiar, todo. Tiene todo. Los requisitos que necesitan. Imos indo de bares outra vez, a darlle de bares, venga. Que non ten nada que ver con a estaca. De bares. Espero que volvades, cando queirades, aquí tedes a vosa casa. Gracias.
Me reitero nas gracias que vos dá con hecho, esperemos que o vades pasado ben ca clientela e cara a cociña. O fixemos o mellor posible. Venga, Gracias. venga, Hasta logo. gracias. Anécdotas aí, bueno, Sí, mil e estos una años para han contar. pasado muchas cosas, es Sobre todo cierto. o que en inverno, de un día calquera te chegas aquí a mañán e te encontras que non podes acceder ao muiño porque está todo inundado. Donde fixamos ao principio a presentación, aí no malecón ao pé da cascada, chega a inundarse, queda como unha gran lagoa, e, bueno, nos ten pasado de chegar e non poder acceder ao Sí. muiño. Esa é unha das anécdotas personales. Estos días nos reíamos con el personal porque le parecía una cosa cambiada de sitio. Ya andaba el personal comentando que el molino no es tan antiguo, si no vaya a ser que Caixa espíritus, con haya por aquí alguien viviendo y tal. Galicia, Correñedo, que claro, está... en Galicia, que somos así tan, digamos, de estas tradiciones están tan metidas que entonces siempre hay espacio para echarnos unas risas con eso, con el personal o con los clientes o tal. Date cuenta que aquí el hielo se rompe mucho antes que en un bar normal. Llegas, ves los molinos, tienen tantos años de historia que la gente lo primero que te dice es qué bonito esto, cómo conserváis esto. La gente ya te empieza a contar, hombre, yo una vez estuve en un molino, pero no sé qué. Vas cogiendo una confianza ya con los clientes y tal, entonces o ellos te cuentan sus historias o tú le cuentas lo que te pasó. Este sitio lo conocemos ya desde hace muchos años, sino que pues hace buen tiempo, hay que aprovechar del tiempo y decidimos venir a tomar por aquí un poco el sol y tomar una cervecita. Ya conocía el sitio, hacía ya muchos años había venido, aunque hacía años no venía, me dijeron aquí mis primos que viniera y bueno, aprovechar un poco el aire libre y el calor. Pues me parece muy bien porque atrae el turismo y para que la gente venga y conozca los parajes tan bonitos que hay por acá. Disfrutando un poco de las vacaciones, un sitio tranquilo y agradable. Quien no conoce, los que vivimos por esta zona, el río Baroso, sí, siempre, que venimos siempre. De hecho, solemos venir con los perros, pero bueno, hoy no apetecía traerlos hasta aquí, apetecía más, tienes que estar pendiente de ellos, entonces apetecía más tranquilamente. Bueno, siempre y cuando te dejen Vaya amigos, pues nada, un placer ter aquí a xente de V Televisión, convidar a todos os espectadores de V Televisión a que se pasen por aquí por os Muiños de Barosa, por este entorno tan bonito, tan privilexiado que temos aquí en Barro, e nada, que cando queirades estades convidados aquí a vir a comer ou a disfrutar aquí do entorno, vale? Vale, moi ben, pois igualmente vos digo o mismo, que estades convidados a pasarvos cando queirades e a pegar un chapuzón nestas charcas que hai aquí, vale? Moitas gracias, chao, vamos. Unha aperta a todos. Chao. Veña. Siempre tuvimos buena gente que nos quiso, que nos lo demostró a lo largo de la vida. Él se jubiló el año pasado. A mí todavía me queda moito. Él no trabaja, él ahora no trabaja. Él a pasear, tiene 2 cadelos, es lo que hace. Tiene los mimas, los cadeliños. Pero claro, el bar le tira, porque los clientes fueron muchos años. Sí, hay pregunta, gente de toda la vida. Chámame Xesús Basanta Martínez, máis coñecido en Foz por Xesús do Breogán. Chámame así pola miña galeguidade en tempos pretéritos, en tempos prohibidos. Extrouxeron o de Xesús do Breogán de Fogar de Breogán, do hino galego, porque estaba prohibido, claro. Algúnas veces seríamos de troula polos bares, pero claro, empezaron a poñer os letreiros nos bares, prohibido cantar, por isto do fútbol, non é? E incluso había un bar aquí en Foz que poñía si cantas ben non cantes, e se cantas mal canta fora. Tamén teño aquí as miñas vedettes do Lalalá, como a Masía, non é? O Suso Bustamante que tocai o meu, é gran pintor ademais, un gran pintor, e aquele é o carniceiro que lle tai todo o produto aquí a brasas, todo ou casi todo, que é José, ese é o carniceiro. E entón forman a parte do trío Lalalá, non? Falta Toñita que hoxe quedou de vir de minifalda, pero non tiña unha mini saia adaptada, entón non pude. De nosotros o que cae. Chegamos aquí se hai que Se hai que cantar cantas e se hai que vender carne. Efectivamente, non?
Apaga o candil, marica chuchus, apaga o candil que ten moita luz, moita claridad. Apaga o candil e chégate alá. Pasei pola túa porta e mirei polo cerrollo. Pasei pola túa porta e mirei polo cerrollo. E a ladra de túa nai me deu un pau por un ollo. Muy bien. Amén. Eu son o cliente máis vello deste local. Desde o ano 80. Eu xa os coñecía antes, que de feito, acordo ben que apenas había teléfonos, eles chamaban desde a miña casa a Argentina, dándoles o importe da conferencia ao final da chamada. Porque non había, incluso non había cabinas, había un locutorio, pero era mellor non ir falar a él, porque a operadora enterábase de todas as historias. Non son cliente deles, son amigos deles. Porque Indalecio merecese todo o ouro do mundo. Porque para él primeiro predomina o cliente o amigo que a caixa registradora. De amigo, de reunión, de comidas, de, bueno, do que queiras. Aquí pásase ben, na verdade é así. Ben de comer, ben de todo, aquí nada. Solamente con vir con ganas de festa, xa está. Bueno, gracias de Bares por venir a visitar y hasta pronto. Esta es vuestra casa. Aquí tenéis vuestra casa para vivir cuando queráis y muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Date vuelta, date vuelta. Adiós con el corazón. Al muero. Al despedir me muero. Amigo, non, que sigue che cobrando.